Lo despidieron por un acto de bondad, revelado el sorprendente secreto de la anciana. Miguel se encontraba en la sala de juntas, el aire cargado de tensión mientras diversas miradas se enfocaban en él. El cliente quería un cambio radical en la campaña publicitaria, y necesitaba respuestas inmediatas. 45 minutos de debate se sentían como una eternidad. Aún así, su mente divagaba hacia ese principio que su madre, doña Rosa, le había inculcado desde pequeño: la verdadera grandeza se mide por lo que haces por los demás. La voz de su madre resonaba en su cabeza. Pensar en eso le daba fuerza y, al mismo tiempo, un nudo en el estómago. Se moría por ayudar a su compañero Arturo, víctima de acoso en la oficina, pero el miedo a perder su trabajo le atenazaba el pecho. Los días en la agencia eran una mezcla de creatividad y angustia. Aunque las campañas florecían, el salario apenas alcanzaba para cubrir la hipoteca y las necesidades de su hogar. Sentía que estaba atrapado, como si cada decisión económica se convirtiera en una cuerda que lo ataba más fuerte a su realidad. Javier, su jefe, siempre enfatizaba que debían ser competitivos, tener éxito. Las cuentas no se pagan solas, repetía, y mientras los otros asintieron, Miguel no podía evitar preguntarse: ¿es ese el precio de la dignidad? Una tarde, se ofreció como voluntario en el comedor comunitario de su barrio y conoció a Clara, una joven artista desbordante de sueños, pero con la vida pisándole los talones. En sus conversaciones, Miguel sentía fluir una energía que había olvidado, una chispa que le impulsaba a explorar su propia creatividad reprimida. Sin embargo, ese deseo se convertía en un eco distante cada vez que su mente se tocaba con la grind of daily survival. La lucha era constante, y cada día, la vacuidad de su camino profesional lo devoraba un poco más. Mientras la presión aumentaba, la situación en la oficina se tornó crítica. Miguel se debatía entre dejar que las cosas siguieran su curso, hueco y conforme, o arriesgarse a ayudar a Arturo. ¿Qué pasaría si me despiden?, preguntaba su conciencia antes de dormir, cada vez más angustiado y exhausto. Pero la voz de doña Rosa lo sostenía: siempre haz lo correcto. Así que un día, encontró el valor para intervenir, y cuando lo hizo, sintió una mezcla de liberación y terror. Momentos después, lo despidieron, sin importar la justificación de su acto de valentía. La angustia se apoderó de él al darse cuenta de que la incertidumbre financiera lo asediaba. Con cada búsqueda de trabajo que no daba resultado, el peso del fracaso se convertía en una carga cada vez más pesada. No podré mantener a mi madre ni a mi familia, pensaba mientras caminaba cabizbajo por las calles de la ciudad. Fue entonces cuando su madre le mostró aquellas cartas y dibujos ocultos entre viejas cajas. Descubrió que su abuelo había sido un célebre pintor. En ese momento, la chispa creativa que había sentido con Clara se transformó en un fuego que lo consumía. Tenía una herencia que nunca imaginó, pero, paradójicamente, una lucha por reencontrar su voz entre el juicio de una sociedad que premia lo superficial. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Miguel se encontraba en una encrucijada. La presión de volver a un trabajo que le ofreciera estabilidad lo atormentaba, pero renunciar a sus valores y su pasión lo atormentaba aún más. La lucha por encontrar su lugar entre la necesidad de sobrevivir y el deseo de expresarse se tornaba cada vez más complicada. Y mientras se debatía en esa tormenta emocional, una pregunta le carcomía el alma: ¿debería sacrificarse para reintegrarse a un mundo que no valoraba su dignidad, o arriesgaría todo por ser quien realmente quería ser? La decisión parecía más abismal con cada segundo que pasaba. Miguel despertó con la luz del día filtrándose a través de las cortinas de su habitación. Miró el reloj digital, las manecillas marcaban las 10 de la mañana. La calma matutina contrastaba con el caos que sentía dentro de su mente. Se sentaba en el borde de la cama, sintiendo el peso de la incertidumbre presionando su pecho. La última semana había sido un torbellino de emociones. Había perdido su empleo, pero quizás había ganado algo aún más valioso: la conexión con su propia creatividad. Pero,
¿Cómo podría seguir adelante sin un ingreso fijo? Mientras tomaba su café, recordó las palabras de su madre: la vida es un lienzo, Miguel. Pinta lo que realmente sientes. Con cada sorbo, la frase resonaba más fuerte y parecía un llamado que no podía ignorar. Aún así, las facturas seguían apilándose en la mesa, recordándole la dura realidad del día a día. La angustia de la inestabilidad lo empujaba a buscar ese regreso a la vida anterior, la que le ofrecía cierta seguridad, aunque fuera a costa de su autenticidad. Decidido a explorar su herencia artística, se armó de valor y se dirigió al pequeño estudio de Clara. Allí, los olores de la pintura y el sonido de la música envolvente creaban un ambiente propicio. La risa de Clara y su pasión por el arte inyectaron en él una energía renovada. Durante horas, pusieron en práctica métodos de pintura, compartiendo sus perspectivas sobre la vida y la creatividad. Clara no solo lo inspiraba, lo retaba a mirar más allá de las expectativas sociales. No se trata solo de crear algo hermoso, Miguel. Se trata de expresarte, de mostrar quién eres realmente, decía ella mientras lo observaba trazar pinceladas con audacia. Con cada trazo, Miguel comenzaba a descubrir su auténtico yo. Las imágenes que surgían en el lienzo reflejaban no solo su herencia, sino sus luchas internas y su deseo de cambiar el mundo a su alrededor. A través de la pintura, comenzó a encontrar consuelo y fortaleza. Se dio cuenta de que aunque había sido despedido, aún tenía poder, el poder de contar su historia y canalizar sus emociones. Sin embargo, cuando llegó a casa, las preocupaciones económicas lo abrumaban nuevamente. Mirando la pintura que había creado, sintió un nudo en el estómago. ¿Era suficiente? ¿Sería capaz de vender su arte y hacer de esto una carrera viable? La duda se convertía en un monstruo oscuro que acechaba cada vez que intentaba navegar en estos nuevos caminos. Así, se planteó una decisión crucial. Nuevos pensamientos surgieron en su mente: si podía poner su arte a la venta en línea, quizás podría atraer a personas que resonaran con su historia. Decidió abrir un perfil en redes sociales donde podría exhibir sus obras y contar su verdad. El primer paso era un desafío, pero empezaba a realizar una mentalidad transformadora. El día de la inauguración de su perfil lo sentía como un examen. Marcó la fecha del lanzamiento en el calendario, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. 3 días antes, se sentó con el lápiz en la mano, trazando ideas de cómo describir su arte. Escribir sobre su propia experiencia significaba abrirse a un mundo de vulnerabilidad, pero había una voz dentro de él que insistía en hacerlo. La conexión con otros podía ser la clave que necesitaba, no solo para encontrar apoyo, sino para reafirmar su propio valor. Aquella noche, mientras trataba de cerrar los ojos, se planteó preguntas incomodísimas. ¿Cómo enfrentar críticas sobre su trabajo? ¿Y si nadie le daba un me gusta o, peor aún, lo ignoraban? Se vio atrapado en un ciclo de autocrítica, pero, en medio de la tormenta, encontró una resolución: era hora de dar un paso al frente, de ser visible y auténtico. De repente, un sonido resonó en su teléfono. Un mensaje de Clara cuya expresión de fe en él se sentía tangible: no te detengas, Miguel. La vulnerabilidad es tu mayor fuerza. El mundo necesita lo que tienes que ofrecer. Había llegado el momento. Hacerlo significaba arriesgarse, pero la posibilidad de una nueva vida lo empujaba a trazar el camino. Miguel respiró hondo y comenzó a escribir su primer post. Pero justo en ese momento, un mensaje desconocido llegó a su correo. Su corazón se aceleró con la posibilidad de que fuera una oferta de trabajo, alguna colaboración o un contacto que lo invitaría de nuevo a su campo. Sin embargo, el contenido del mensaje reveló una relación inesperada con su pasado que podría alterar sus planes. La ansiedad y la anticipación se entrelazaban, abriendo un nuevo horizonte lleno de incertidumbre. ¿Estaba listo para lo que venía? Miguel no pudo evitar que la incertidumbre lo consumiera mientras leía el mensaje en pantalla. Su mente se debatía entre el deseo de abrir el correo y la tentación de ignorarlo. El remitente, Abuela Rosa, le sonaba a un eco distante de su infancia, un nombre que, intrigante y familiar, despertaba recuerdos de tiempos más simples. Sin embargo, la percepción que tenía de su situación había cambiado. Cada día se sentía en una batalla constante entre la búsqueda de su autenticidad artística y el peso de la realidad económica. Esta conexión del pasado lo llevó a reflexionar. ¿Podría realmente encontrar el tesoro escondido de su vida en la figura de una anciana? Su corazón se debatía entre la curiosidad y el miedo.
Finalmente, decidió abrir el correo. Las palabras dibujaban con sutileza la historia de una amistad inusual y las secuelas de un acto de bondad que, particularmente en el ámbito laboral, había resultado en un escándalo. Se trataba de una carta que hablaba de un viejo secreto escondido, donde se revelaban injusticias que perseguían a las personas en situaciones vulnerables. Ella había sido testigo de cómo su bondad había sido malinterpretada, conduciéndolo a la pérdida que, en los últimos días, lo había dejado errante. Con cada línea, Miguel se sentía más perdido. La anciana relataba cómo había intentado ayudar a un compañero de trabajo que había dejado de asistir a clases. Su acto, en un intento genuino por ayudar, había costado su puesto. Esa revelación lo asestó como un golpe en la cara. Aunque su propia lucha por mantenerse firme lo había llevado a buscar su voz a través del arte, sus recuerdos de la precariedad y la injusticia del mundo laboral lo ataban a la realidad. Pero ahora, frente a la pantalla, un nuevo impulso comenzaba a manifestarse. Tal vez su arte podría ser una extensión de esta historia, un canal para plasmar el dolor y la lucha de quienes no podían alzar la voz. Con el impulso de este nuevo descubrimiento, Miguel sintió un cambio en su interior. Era el momento de convertir esa vulnerabilidad en un activo, un faro que iluminara su camino. No solo debía presentar su arte, sino fusionar sus experiencias en una narrativa que tuviera el poder de resonar con otros. Se imaginaba creando una serie de obras que contaran las historias de quienes habían enfrentado injusticias, anhelos y sueños olvidados, y cómo sus actos de bondad fueron malinterpretados. Decidido, tomó su brocha. Cada color que mezclaba parecía cargarse de significado, un reflejo de la historia de la abuela Rosa y de su propio viaje. A medida que sus pinceladas se unían en el lienzo, Miguel dejó fluir las emociones que durante años había tratado de contener. Su respiración se volvía más regular, cada trazo se sentía como un avance hacia la autenticidad. Por fin, estaba encontrando ese espacio donde su arte se elevaba más allá de sí mismo, sirviendo como una voz para los demás. Sin embargo, mientras se sumergía en su proceso creativo, la ansiedad volvió a acecharlo. ¿Y si la historia que iba a contar resultaba ser demasiado personal o arriesgada para la comunidad en línea que comenzaba a construir? Una sombra de duda se deslizó en su mente, la presión de ser él mismo lo hacía cuestionarse si su arte sería comprendido. El miedo al rechazo se convertía en una fuerza poderosa, un recordatorio de que exponerse al mundo siempre conllevaba un riesgo. Consciente de que se encontraba en un punto crítico, Miguel tomó una profunda respiración. La respuesta no era simplemente el acto de crear, sino también el proceso de compartir y la brutal honestidad que ello implicaba. Sin embargo, mientras buscaba cómo articular su mensaje final, el sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos, otro mensaje, esta vez de su grupo de amigos, anunciando una reunión para discutir sobre proyectos artísticos. La invitación lo hizo dudar. ¿Debería llevar su arte y exponer su nuevo enfoque? Miguel miró el lienzo que estaba tomando vida. Periodos tensos de decisión lo arrastraban hacia un cóctel de emociones. Era un instante crucial que podría decidir su futuro. Pero justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, recibió otro aviso en el correo: urgente, el futuro de tu arte depende de esto. ¿Qué implicaciones tendría esa súbita invitación? La ansiedad volvió a crecer como una tormenta a punto de explotar. ¿Sería este el momento de lanzarse y enfrentar el mundo que tanto le temía? Miguel tomó el teléfono entre sus manos, sintiendo la vibración pulsante de la notificación. El calor de la incertidumbre se apoderó de él. El futuro de tu arte depende de esto. Las palabras parecían resonar dentro de su mente como un eco, amplificándose con cada segundo que pasaba. ¿Qué significaba realmente esa frase? Con una mezcla de ansiedad y curiosidad, eligió abrir el correo que le habían enviado. El mensaje era breve, pero contenía un enlace a un grupo de discusión donde se tratarían oportunidades de financiamiento para proyectos artísticos con contenido social. Mientras sus ojos recorrían las líneas, Miguel sintió que cada palabra era una puerta que se abría a un mundo que había temido explorar. Era verdad, su arte había estado profundamente influenciado por experiencias humanas, por historias de injusticia que ansiaban salir a la luz. Y ahora, había una posibilidad de que su enfoque pudiera transformarse de un proyecto personal en una impactante empresa colectiva. La idea resonaba en su cabeza, pero junto a esa ilusión, emergían dudas que rápidamente se entrelazaban con la emoción. ¿Sería suficiente su mensaje? ¿Cómo podría expresar la complejidad de las emociones que lo habían guiado hasta ese punto?
Decidido, Miguel reunió su valentía y se sentó frente al lienzo. La ansiedad que lo había consumido antes comenzó a transformar su naturaleza en una especie de chispa creativa. Las primeras pinceladas parecían cobrar vida casi mágicamente. ¿Podría ser ese el camino para no solo para dar voz a su propia vulnerabilidad, sino también para aquellos que habían sentido la represión en sus propias vidas? Durante horas, se dejó llevar por el flujo del color y la forma. Cada elemento en su obra era una reflexión, una parte de su historia personal entrelazada con las voces anónimas que habían permanecido en la sombra. La figura de un hombre cabizbajo, rodeado de palabras sin eco, surgía de las profundidades del lienzo. Miguel sentía que cada trazo drenaba sus miedos, conectando de alguna manera con lo que había aprendido sobre la abuela Rosa. La bondad no está exenta de riesgos, y el deseo de ayudar a otros a menudo se choca con la dura realidad. Al avanzar, tomó conciencia del tiempo. La reunión con sus amigos estaba a solo unas horas de distancia, y la presión de ser auténtico aumentaba a cada instante. Su mente giraba, cuestionándose si debía llevar consigo su nuevo arte, esa representación cruda de su evolución personal. ¿Estaba listo para compartir su trabajo, su historia, y el mensaje que anhelaba comunicar? Este era un momento decisivo, un dilema que lo llevaba a confrontar no solo la percepción de los demás, sino la suya propia. Unas noches antes había temido abrirse al mundo, pero ahora la posibilidad de hacerlo lo llenaba de energía. Sin embargo, dar un paso adelante significaba enfrentar la posibilidad de rechazo y crítica, y la idea de que su vulnerabilidad podría ser malinterpretada lo asfixiaba. Finalmente, mientras orientaba su mirada hacia el lienzo, decidió que debía transformarse en el narrador de su historia, sosteniendo el peso de su verdad. Con determinación, se dirigió a la reunión, sintiendo que cada paso lo acercaba más a un descubrimiento revelador sobre sí mismo. Sin embargo, justo en el momento en que pensó que había tomado una decisión firme, su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje inesperado: no olvides que todos están en contra del cambio. Las palabras cortaban como un puñal, llenando su cabeza de interrogantes. ¿Qué pasaría si ese cambio que había comenzado en él se encontrara con una resistencia inquebrantable? ¿Sería capaz de enfrentar las opiniones en contra y seguir adelante con su visión? La respuesta le dejaba un sabor amargo, y de nuevo, la ansiedad se agitaba en su interior como un torbellino. Mientras caminaba hacia la reunión, Miguel sentía el peso del teléfono en su bolsillo como una losa que lo empujaba hacia el suelo. La sensación de inseguridad crecía con cada paso. Las palabras del mensaje resonaban en su mente, y se preguntaba si había sido una imprudencia aceptar la invitación de esa discusión sobre financiamiento. ¿Era acaso un error abrirse al mundo, exponer su vulnerabilidad para que otros la juzgaran? Al llegar al café, encontró a sus amigos esperándolo, sus rostros llenos de sonrisas, llenos de confianza en él. Sin embargo, la presión de su inminente confesión lo mantenía en un estado de alerta constante. No era solo su arte lo que deseaba compartir, era su historia, su lucha. En el fondo, anhelaba que su experiencia pudiera inspirar a otros a abrazar sus propias verdades. Los primeros minutos de la conversación fluyeron con facilidad. Hablaron sobre proyectos pasados y porvenir, el cariño en sus risas lo envolvió, pero cada chiste y cada duda que lanzaban hacia el aire chocaban con la geavidad de su propio dilema. Finalmente, sintió que había llegado el momento. El grupo hizo una pausa, y con su corazón latiendo aceleradamente, Miguel decidió arriesgarse. «Quiero mostrarles algo», dijo él, sacando su teléfono para enseñarles una imagen de su reciente obra. Cuando la imagen apareció en la pantalla, se detuvo un instante. La figura de un hombre cabizbajo, las palabras sin eco, y la mezcla de colores vibrantes representaban no solo su viaje, sino una paleta de emociones humanas entrelazadas con su existencia. Silencio. Miguel contuvo la respiración, listo para escuchar. Una mezcla de miradas curiosas y evaluadoras cruzó la mesa. Alguien rompió el silencio: «Es diferente». «¿Qué significa esta obra para ti?». La pregunta lo penetró, como una aguja que abría una herida que había sido cultivada por años de duda. «Es sobre mi lucha con el cambio, con el poder de la vulnerabilidad», explicó, su voz temblando ligeramente. «Siento que debemos compartir nuestras historias, aunque nos dé miedo. A veces, el deseo de hacer el bien choca con la falta de entendimiento de otros». Cada palabra que salía de su boca parecía aligerar su carga, aunque también fortalecer su vulnerabilidad frente a sus amigos. Las reacciones variaron, algunos aplaudieron su valentía, mientras que otros intercambiaron miradas de preocupación.
Miguel notó la inquietud en el aire. Pero Miguel, interrumpió una amiga, ¿realmente crees que la gente está lista para recibir mensajes así? A veces, el cambio no es bienvenido. Las palabras le quemaron como un eco. Esa era la resistencia que temía. ¿Era su idealismo un obstáculo en lugar de un paso adelante? Esa noche, mientras la conversación se desplazaba hacia otros temas, Miguel sintió que el impulso que había ganado se desvanecía ante las dudas de su entorno. Al regresar a casa, su mente luchaba con la incertidumbre. Era evidente que estaba en una encrucijada, seguir su camino, y arriesgarse al desdén, o retractarse y aferrarse a la seguridad que ofrecía la conformidad. Miró su lienzo en blanco, y una preocupación inminente llenó el aire. Mientras sus ojos se centraban en la obra que había comenzado, una idea surgió con fuerza. ¿Acaso no estaba convencido del poder de su arte? Si iba a arriesgarse, debía comprometerse plenamente, dar un paso detrás del miedo. Pero, ¿hasta dónde lo llevaría ese compromiso? De repente, su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje que lo dejó helado: recuerda que el cambio verdadero comienza con una decisión, pero también puede costarte todo lo que crees que deseas. Las palabras en su pantalla eran como un tamiz que atrapaba sus miedos y lo desnudaba frente a una verdad irreconciliable. ¿Estaba dispuesto a sacrificar su seguridad por su arte? La ambigüedad de su situación lo envolvía en un nuevo cuestionamiento: ¿era posible crear un legado en medio del rechazo? La conversación del café lo había puesto en la cuerda floja. Todo lo que había construido podría desvanecerse en un instante. Sin embargo, a pesar del miedo, una chispa de determinación comenzó a arder en su interior. Este era solo el comienzo, y él sabía que le aguardaban decisiones trascendentales. La noche caía, y con ella, una inquietante sensación de que algo grande estaba por suceder, algo que desafiaría su entendimiento del arte, la vida y, sobre todo, de su propio valor. Miguel se sentó frente al lienzo en blanco, su mente invadida por una mezcla de emociones. Las luces de la calle se filtraban a través de la ventana, proyectando sombras que parecían danzar sobre la superficie del lienzo. Era un momento íntimo, un espacio solo para él y su arte, un terreno donde podía desafiar sus propios límites sin juicios externos. Mientras su mente repasaba la conversación del café, se dio cuenta de que las voces de sus amigos aún reverberaban en su interior. A veces, el cambio no es bienvenido. Esa frase lo había perseguido, encadenando sus pensamientos a un ciclo de dudas. Pero era precisamente esa resistencia lo que lo empujaba hacia adelante. La adversidad siempre había sido su mejor maestra, aunque rara vez lo aceptara. En su viaje como artista, había aprendido que el verdadero impacto se genera cuando uno está dispuesto a ser vulnerable. Sintió una necesidad urgente de explorar su lucha a través del arte. Sin darle más vueltas, tomó el pincel y comenzó a trazar líneas en el lienzo. Sin un plan claro, cada movimiento se convirtió en una representación de su estado mental caótico. Colores intensos se mezclaban con tonos vívidos, reflejando su angustia y su esperanza, creando una narrativa visual que despertaba en él una sensación de alivio. Mientras trabajaba, comenzó a recordar el momento en que decidió aventurarse en el mundo del arte, lejos de los caminos preestablecidos. Su familia había esperado que siguiera una carrera convencional, pero lo que no sabían era que cada trazo que realizaba en un lienzo era un acto de rebeldía, una declaración de independencia que necesitaba hacer. Poco a poco, el lienzo empezó a cobrar vida. Pero, a medida que la obra se desarrollaba, también lo hacía la inquietud. La decisión de abrirse al mundo y presentar su arte había sido impulsada por el deseo de inspirar y ser un vehículo de cambio. Sin embargo, ¿realmente tenía la fuerza para enfrentar la posible crítica? La pregunta lo atormentaba, cada vez más fuerte, a medida que su obra se acercaba a su forma final. Los días pasaron, cada uno aportando un nuevo nivel de desafío. Miguel recibió mensajes de artistas que admiraba, ofreciéndole oportunidades para exhibir su obra. Las propuestas eran tentadoras, pero cada notificación lo llenaba de ansiedad. La misma inseguridad que había sentido en el café hizo su reentrada, empujándolo a un vaivén entre la emoción y el miedo. ¿Estaba listo para tal exposición? Una noche, agotado, se detuvo en medio de una nueva pieza. La inercia lo abrumaba, no solo se trataba de su arte, sino de su identidad, de su lugar en el mundo. Una parte de él quería seguir adelante, pero la otra lo instaba a dar un paso atrás. ¿Acaso su mensaje resonaría con alguien?
¿O sería solo un eco perdido en el vacío? Decidió dormir sobre su decisión. A la mañana siguiente, se despertó con una sensación inusual. Una claridad inesperada invadía su mente. Tenía que dejar de lado el miedo y permitir que su arte hablara por él. La vida era demasiado corta para permanecer en las sombras de la duda. Con renovada determinación, se puso a trabajar en su nueva obra desde cero, en un intento por reinventar lo que había comenzado. Al finalizar la noche, observó el lienzo que había creado. Era crudo, honesto, y, a pesar de sus imperfecciones, sentía que capturaba su esencia. Se dio cuenta de que ese era el primer paso que su futuro necesitaba. Con el corazón latiendo con fuerza, hizo una publicación en sus redes sociales, presentando la obra y compartiendo su historia. En ese instante, al apretar el botón de publicar, sintió una mezcla de liberación y pavor. Las notificaciones comenzaron a llegar rápidamente, pero una resonancia en su interior le decía que había hecho lo correcto. Pero mientras observaba la pantalla iluminada, un nuevo mensaje emergió, uno que cambiaría su rumbo una vez más: he visto tu trabajo, estoy interesado. ¿Podemos hablar de un proyecto juntos? Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una oportunidad que podría ser el inicio de un viaje transformador o la continuación de su lucha. Con un profundo aliento, supo que estaba a punto de embarcarse en un desafío que marcaría su carrera y, posiblemente, su vida. Miguel no pudo apartar la vista de la pantalla, cada parpadeo de las notificaciones era como un latido más de su corazón, acelerando su ritmo. Se sintió atrapado entre la excitación de una posibilidad real y la terrorífica perspectiva de un fracaso. Con el espíritu agitado, decidió tomar un respiro y sopesar lo que esa conexión podría significar. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de correos, mensajes de texto y cafés a toda prisa con personas que querían conocer más sobre su trabajo. La voz que le envió el mensaje era de un conocido curador de arte con influencia en la escena local, y eso despertó un nuevo sentido de urgencia en él. Sin embargo, cada contacto le hizo sentir como si estuviera caminando por un precipicio. La ansiedad lo mantenía despierto por la noche mientras su mente se debatía entre la posibilidad de un nuevo comienzo y la cascada de inseguridades acumuladas a lo largo de los años. Miguel comenzó a asistir a talleres de arte donde escuchaba a otros expresar sus luchas creativas. Le sorprendió darse cuenta de que no estaba solo en su batalla interna. Las distintas perspectivas lo alentaron a enfrentar las críticas que le atormentaban. Poco a poco, comenzó a transformar su miedo en una especie de combustible. Los relatos de otros artistas, sus fracasos y éxitos, lo inspiraron a convertir su vulnerabilidad en fuerza. Una tarde, luego de una intensa sesión de pintura, decidió llamar al curador. Sintió que era el momento de hacerlo, aunque su voz temblaba ligeramente al inicio, cada palabra fue surgiendo con más claridad. Estoy listo para hablar de ese proyecto, dijo con convicción. Al otro lado, una risita suave lo llenó de sorpresa. Me alegra escuchar eso. Quiero que muestres no solo tu arte, sino cómo te ves tú en él. Sus palabras resonaron en su interior como una verdad que Miguel había buscado, quizás sin saberlo. El encuentro se programó para el día siguiente. Mientras se preparaba, experimentó un torrente emocional. Cada prenda que vestía era un recordatorio de su viaje personal, el esfuerzo por romper con sus miedos, la lucha por encontrar su voz en el laberinto artístico. Al mirarse en el espejo, se dio cuenta de que ya no era simplemente un artista anhelando ser visto, era un individuo que había decidido abrazar su historia. El día de la reunión, las mariposas revoloteaban en su estómago. Entró al galpón donde se llevaría a cabo la conversación. Bastante más grande de lo que había imaginado, el lugar tenía un aire vibrante que parecía palpitar con cada trazo de sus cuadros. El curador lo recibió con una sonrisa genuina. Volvieron a hablar del arte, de su última obra y, por primera vez, de sus inseguridades. Al compartir su camino personal, Miguel sintió que sus dudas se desmoronaban. La risa con la que se había recibido esa tarde se convirtió en un eco alentador. Habló sobre su necesidad de ser más que un creador, una voz que relataría sus vivencias a través del arte. La conversación se prolongó, sus miedos y debilidades transformándose en una paleta de colores vivos. Sin embargo, en medio de esta revelación, la pregunta que lo había estado atormentando comenzaba a surgir de nuevo: ¿todo esto era suficiente? A medida que el diálogo avanzaba,
su mente vagaba por los escenarios de lo que podría suceder si no cumplía con las expectativas, llevando el temor a un nuevo nivel. Después de la reunión, mientras se alejaba, no podía dejar de pensar en el impacto que había logrado compartir de sí mismo. Pero justo cuando comenzaba a florecer la esperanza, una llamada inesperada de su madre lo detuvo en seco. Su tono era grave, y cuando mencionó que su padre había tenido un accidente, el mundo de Miguel se tambaleó. Con el corazón en la garganta, una nueva incertidumbre lo envolvió. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su arte? En ese momento, una revelación se abría camino entre las sombras del miedo, su viaje apenas comenzaba, tanto artística como personalmente. Un nuevo desafío se alzaba ante él, uno que pondría a prueba no solo su dedicación al arte, sino también su capacidad de lidiar con lo inesperado. ¿Podría equilibrar su pasión con el peso de lo que realmente importaba? Sin saber lo que vendría a continuación, Miguel se sintió impotente, pero en su falta de control, una chispa de determinación comenzó a arder. Era tiempo de enfrentar lo que la vida le había puesto en el camino, no solo como artista, sino como su propio ser. Sin embargo, una pregunta inquietante resonó en su mente: ¿podría realmente forjar su camino, incluso en medio del caos que amenazaba su mundo? El eco de esa pregunta lo llevó a un precipicio, y con un último profundo aliento, se preguntó si su arte estaba destinado a ser su refugio o su salvación. Miguel se sentó en el borde de su cama, sumido en una confusión que no le dejaba descansar. La llamada de su madre aún resonaba en su mente, y su cuerpo luchaba por encontrar un sentido de estabilidad en medio del caos. La noticia del accidente de su padre había actuado como un interruptor, encendiendo una luz de alerta en su interior. Su mundo parecía desenfrenadamente incompatible con la búsqueda de su arte, como si la realidad se burlara de su deseo por encontrar una voz auténtica. Durante la noche, sumido en un estado de insomnio, Miguel reflexionó sobre lo que significaba ser un artista. Su mente viajaba entre la sensación de perder el control sobre su vida y la urgencia de darle sentido a su falta de dirección. Se dio cuenta de que su arte nunca había sido solo una forma de expresión, era también un espejo que reflejaba sus luchas internas. En esa dualidad, comprendió que podía usar su dolor personal como un recurso creativo, un crisol donde fundir sus experiencias y transformarlas en algo significativo. Cuando amaneció, Miguel decidió que no podía permitirse el lujo de la apatía. Se armó de valor y se dirigió al hospital donde su padre había sido ingresado. En el camino, se recordó a sí mismo la importancia de no perderse en el miedo. A medida que avanzaba, su mente comenzaba a elaborar ideas. ¿Qué pasaría si su próxima serie de obras girara en torno a la dualidad del amor y el miedo, de la pérdida y la esperanza? La idea creció en él como un brote que empujaba a través de la tierra, deseoso de florecer. Cuando llegó a la sala de espera, la incertidumbre lo envolvió nuevamente, pero esta vez lo hizo con una sensación de propósito. Su padre, aunque herido, radiaba una calidez que solo un ser querido puede transmitir. Al compartir unas palabras, Miguel entendió que la vida es un hilo delicado entre el sacrificio y la creación. Esa conexión lo motivó a preguntarse cómo podía canalizar esta experiencia en su trabajo, dándole voz a las emociones que a menudo eran difíciles de expresar. Con esa nueva perspectiva, Miguel regresó a su estudio. La idea de transformar sus vivencias en arte lo llenó de una energía renovada. Comenzó a trabajar en un lienzo en blanco que, al principio, parecía intimidante. Pero mientras el pincel danzaba sobre la superficie, cada golpe se tornaba un acto de reivindicación, cada trazo un recordatorio de que podía generar algo hermoso incluso desde el dolor. Se dio cuenta de que las inseguridades que lo habían mantenido cautivo eran parte del proceso de crecimiento. Después de días de trabajo, decidió que era el momento de mostrar lo que había creado. Así como había compartido su vulnerabilidad con el curador, se preparó para abrirse a su madre y a su amigo David, quienes siempre habían creído en él. En su corazón, Miguel sabía que este acto de sencillez era una forma de reconciliar su mundo interior con el exterior. Cuando su madre entró al estudio, su mirada se iluminó al ver el nuevo trabajo expuesto. Un cuadro lleno de líneas entrelazadas que simbolizaban el amor y el desasosiego. «Es hermoso», exclamó, y por un momento, su dolor pareció disiparse. Sin embargo, a medida que la alegría momentánea llenaba el espacio, surge nuevamente la inquietante pregunta en la mente de Miguel: ¿no había algo más que se interponía entre él y su verdadero potencial? En ese instante, una visión claramente delineada se formó en su interior, una posibilidad que aún no había explorado: crear una serie que abordara su historia familiar.
Con renovada determinación, tomó la decisión de explorar esta nueva dirección artística. Pero justo cuando comenzaba a visualizar lo que podía convertirse, recibió un mensaje del curador. La reunión que había planeado con él estaba a la vuelta de la esquina. La posibilidad de compartir lo que había creado lo llenó de ansiedad una vez más, pero esta vez, no había vuelta atrás. Esta era su oportunidad de entrelazar su arte con su vida real. Mientras se preparaba para el encuentro, Miguel comprendió que su camino personal y artístico era un mismo hilo. Pero la pregunta latente persistía: ¿podría realmente mostrar su autenticidad en un mundo que a menudo valoraba la superficialidad? Su viaje apenas comenzaba, y la respuesta a esa pregunta se haría evidente muy pronto. Miguel se encontraba en su estudio, rodeado de esbozos y obras inacabadas que parecían contemplarlo en silencio. La ansiedad de la inminente reunión con el curador pulsaba en su pecho. Se enfrentaba a la mezcla de entusiasmo y temor que lo acompañaba desde que decidió abrirse a nuevas posibilidades artísticas. Los recuerdos de su padre en el hospital seguían frescos en su mente. Había algo poderoso en la vulnerabilidad que habían compartido, un hilo emocional que Miguel quería tejer en su obra. Sin embargo, a medida que se acercaba la hora de la reunión, el miedo a ser juzgado se intensificaba. ¿Qué pasaría si su arte no era lo suficientemente bueno? ¿O si no lograba transmitir la historia que anhelaba contar? Con cada minuto que pasaba, Miguel se preguntaba si su reciente trabajo realmente capturaba la esencia de su experiencia. Decidió que necesitaba una perspectiva externa y llamó a David, su amigo y confidente. Al llegar al estudio, David comenzó a inspeccionar las pinturas expuestas. Después de unos momentos de silencio, miró a Miguel a los ojos. ¿Qué intentas comunicar aquí?, preguntó David, con un tono que mezclaba curiosidad y seriedad. Quiero explorar el amor y el miedo, la pérdida y la esperanza. Lo que hemos vivido recientemente. Siento que hay un relato en todas estas emociones, algo que necesita ser expresado, respondió Miguel, sintiendo como cada palabra resonaba con su verdad interna. David asintió lentamente, su rostro concentrado. Pero eso no es suficiente. Tiene que ser auténtico. Tienes que mostrar tu vulnerabilidad sin miedo a ser herido. Solo entonces tu arte podrá resonar en otros. Las palabras de su amigo calaron hondo. Miguel comprendió que su autenticidad era la clave para conectar con su audiencia, incluso si eso significaba enfrentarse a la crítica más dura, la suya propia. La reunión con el curador era una oportunidad crucial, pero también un desafío a su valor artístico. Justo cuando estaba a punto de entrar en un torbellino de dudas, un pensamiento se asomó: el secreto de la anciana del barrio, aquel mito que había escuchado de niño, acerca de una mujer que había transformado su vida y sus experiencias en una serie de retratos que contaban historias profundas de amor y desamor. Miguel había admirado su trabajo desde lejos, pero nunca tuvo el valor de acercarse. Decidió que al final, lo que necesitaba era un acto de bondad. Quería buscarla, hablarle sobre su arte, su historia familiar. Con ese objetivo claro, se dirigió a la dirección donde sabía que vivía. Anhelaba un consejo o, quizás, un destello de inspiración. Pero una vez más, la incertidumbre lo golpeó. ¿Qué tal si al acercarse a ella descubría que no había nada que aprender? ¿Y si su obra resultaba aún más insignificante de lo que temía al compararla con la legacy de la anciana? Miguel tomó una respiración profunda. No podía dejar que el miedo dictara su camino. Sin darse cuenta, había comenzado a transformar ese mismo miedo en una brújula que guiaba sus decisiones, empujándolo a actuar. Con resolución, se dispuso a levantarse, decidido a buscar la conexión que necesitaba entre la vida y el arte. Mientras salía de su estudio, una revelación lo detuvo en seco. Un mensaje en su teléfono había llegado, el nombre del curador brillando en la pantalla: hablemos sobre el futuro de tu obra. Hay un interés que deberías conocer. El dilema lo invadió de inmediato: ¿debería continuar su búsqueda por la anciana o centrarse en una posible oportunidad artística? Su mente, un campo de batalla, pesaba las opciones. La conquista de su autenticidad podía esperar, o tal vez la clave para lograrlo residía en la decisión que estaba a punto de tomar. Miguel sabía que debía escoger, no solo un camino hacia su éxito profesional, sino también hacia su desarrollo personal. Una decisión inminente lo esperaba, pero las sombras del pasado aún lo acechaban. Mientras miraba hacia el horizonte incierto, se dio cuenta de que estaba a punto de evaluar sus prioridades, y esa elección podría
Definir su próximo paso crucial en el viaje que apenas comenzaba. Miguel se tomó un momento para respirar profundamente, sintiendo como la respuesta a su dilema comenzaba a aclararse. Decidió que no podía dejar escapar la oportunidad de hablar con el curador. Sin embargo, también comprendió que no podía ignorar la necesidad de explorar su historia familiar, y en última instancia, su identidad como artista. Su propósito comenzaba a definirse. Las luces de la ciudad centelleaban mientras caminaba hacia la galería, su corazón traía consigo un nuevo latido de confianza. Cada paso resonaba como un eco de su determinación de mostrar su arte con autenticidad. Cuando llegó, encontró al curador esperándolo con una sonrisa franca. Estaba ansioso por ver lo que has creado, le dijo. Invitado a compartir su visión, Miguel se sintió renacer. Explicó cómo su experiencia personal había moldeado su arte, cómo cada trazo escondía su lucha interna y el deseo de conectar. Al observar las reacciones del curador, Miguel pudo ver la chispa de interés encenderse en sus ojos. Swap de ideas en cuanto a cómo unificar su trabajo dentro de una muestra que hablara sobre la autenticidad y la vulnerabilidad dejó en Miguel una sensación de posibilidad empoderadora. La reunión fue un éxito, pero mientras se alejaba, una nueva determinación empezó a crecer en su interior. Decidió que debía buscar a la anciana. En su viaje de semanas, había aprendido que enfrentar las capas de su historia lo llevaría a su verdadero propósito. Así que se dirigió a su barrio, ansioso por descubrir qué otros secretos podría revelar esa figura que tanto había admirado desde la distancia. Cuando finalmente se presentó en la casa de la anciana, Miguel sintió una mezcla de nerviosismo y expectativa. Al tocar la puerta, su corazón latía con fuerza cuando ella apareció. La anciana sonrió, una expresión que irradiaba calidez y comprensión, como si ya supiera por qué había ido a buscarla. Se sentaron y Miguel compartió su viaje, su arte, su lucha, la conexión con su familia, y la revelación de que su abuelo había sido un pintor. La anciana escuchó atentamente, y mientras hablaba, Miguel pudo ver en su mirada un reflejo de su propia historia. Le habló de las cartas que había encontrado, de cómo había decidido canalizar su dolor y su búsqueda de autenticidad a través de la pintura. Las palabras fluyeron entre ellos como color en un lienzo. En su intercambio, Miguel sintió que cada anhelo de su ser se transformaba en confianza. Tu arte es un regalo, Miguel, le dijo ella con una voz suave. No temas mostrar lo que sientes. La conexión se forja a través de la verdad. Esas palabras resonaron con poder en Miguel. Comprendió, en ese instante, que su deseo de ser visto no era solo una búsqueda personal, sino una necesidad colectiva. Su obra podría ser un reflejo de su propia experiencia, pero, más importante aún, podría resonar con otros que habían sentido lo mismo. Con este nuevo empoderamiento, Miguel decidió que su próxima exposición se centraría en contar historias, la suya y la de aquellos que habían enfrentado luchas similares. Se propuso integrar las experiencias de quienes lo rodeaban, elevando sus voces a través de su arte. Esa misma noche trabajó en un nuevo lienzo con fervor, cada pincelada impregnada de un propósito claro. Las semanas siguientes lo vieron sumergido en su proceso creativo. No solo creó nuevas obras, sino que también comenzó a invitar a personas a que compartieran sus historias, construyendo un corpus artístico que reflejaba la simplicidad, la complejidad y la belleza de las emociones humanas. Finalmente, el día de su primera exposición colectiva llegó, y vio a su madre sonreír con orgullo mientras admiraba su trabajo. Lo más gratificante fue ver a otros resonar con su arte. Un espectador se acercó y le dijo, «Esta obra me ha hablado en un nivel profundo. Nunca había visto algo así». Eso era lo que Miguel había anhelado, un espacio donde las historias no solo se contaran, sino donde encontraran un eco en el corazón de otros. Aquella noche, mientras se recostaba en la cama, la calidez del logro inundó su ser. Comprendió que había crecido no solo como artista, sino como ser humano. La lucha por ser auténtico lo había conducido a un nuevo camino lleno de promesas. Su arte ahora no solo era un refugio para su propia vulnerabilidad, sino un vehículo para la transformación del dolor en esperanza. Miguel sonrió mientras pensaba en su trayectoria, y se sintió listo para enfrentar lo que viniera. Con la confianza de haber forjado su propio camino sobre la base de su verdad, ya no miraba hacia atrás con temor, sino hacia adelante con la certeza de que su voz, su arte, y su historia significaban algo al mundo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas.
Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este viaje de superación personal se vuelve aún más poderoso cuando lo compartimos juntos. No esperen ni un segundo más para unirse a nuestra comunidad,